En Ecocity, la ciudad que soñamos, los médicos nos hacen disfrutar de la buena salud. Y aquí estamos en Ecocity y me falta Celeste Molinari para decir la ciudad que soñamos. Y en esto ya estamos con las entrevistas médicas y hoy nos visita alguien que es interesante en un doble aspecto, que es Mariela Morante. Por un lado, su perfil como médico, por el otro lado, su perfil como paciente. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, Mariela, yo no sé si de manera esperada o inesperada, te has transformado en uno de los actores de un cataclismo que vivimos en este tiempo en términos médicos, por la incorporación de una nueva estrategia para enfermedades que son importantes, y lo llamativo es por dónde viene justamente esta nueva herramienta que es el tema del cannabis. ¿Cómo has vivido vos todo esto que hemos transitado en estos días? ¿Lo esperabas? ¿Lo estaban trabajando? ¿Lo veías venir? En realidad lo estábamos trabajando. En realidad empezamos con el aspecto mío de paciente, ¿no? Pero anteriormente a esto yo soy médica especialista en dolor y veo muchos enfermos terminales, oncológicos, y esto inicia o parte desde los pacientes. Los pacientes ya consultaban en el tratamiento del dolor para el uso de la marihuana. Ellos veían que el efecto de la marihuana era a veces más beneficioso que el de la morfina o la metadona que recetaba. Entonces, por ahí me lo empezaron a plantear, yo me empecé a cuestionar, porque en realidad yo no tenía conocimiento, ¿no? Desde mi formación, si bien había tenido a alguien que me había dado algún acercamiento hacia el uso del cannabis para el tratamiento del dolor, no me había interiorizado mucho. Pero bueno, ya llamó la atención. Estos pacientes que se acercaban a vos, ¿lo hacían con la experiencia de haber utilizado el cannabis bajo este proceso en el cual se extraen sustancias, o el consumo de marihuana recreacional? Bien, no, bien. No, todos... Y que esa situación los ponía bien, digamos, sí, o por lo exacto. Menos bien. Entonces ya calmaba mucho el dolor. Entonces, bueno, uno se replantea, ¿no? Desde la medicina que hacemos nosotros, y la cuestión que, bueno, era como una alternativa terapéutica, el cual nosotros desconocíamos bien el proceso. Y eso fue años anteriores, ¿no? ¿Hará cuánto tiempo de esto? Y hará 5 años atrás, más o menos. No te podría decir bien, porque en realidad fueron casos aislados, pero muchos, en realidad. También yo tengo que tener en cuenta eso. Eran aislados, pero muchos. Y bueno, después se plantea en el contexto de mi enfermedad, con mi hermano. ¿Qué tipo de enfermedad? Yo tengo neurolupus, que es afectación neurológica del lupus, que me provoca convulsiones y alucinaciones. Ajá. Yo en una... ¿Y padeces esta enfermedad desde hace cuánto tiempo? Y más o menos 10 años, con diferentes tipos de presentaciones. Las convulsiones por ahí sí estaban, pero eran convulsiones aisladas. Tuve una parálisis del motor ocular externo, del músculo del ojo. Pero bueno, como todos saben, por ahí los médicos somos malos pacientes. Los peores. Exactamente, entonces yo por ahí me costaba asumir la enfermedad y tratábamos las cosas mal entre médicos, más o menos. Tomaba medicación, después la dejaba, la abandonaba, seguía en el estrés, hasta que en el 2015, en diciembre del 2015, tengo una recaída muy importante en el cual tenía convulsiones refractarias y me tenían que dar 4 drogas antipilépticas, y ahí, bueno, ahí es de donde entra en escena por ahí el cannabis. Y esto te trastoca totalmente tu calidad de vida. O sea, totalmente, porque estuve totalmente incapacitada, un trastorno del habla severo, no me podía relacionar porque, bueno, tenía convulsiones, varias convulsiones por día, alucinaciones que eran muy agresivas, un compromiso cardiológico importante, me latía muy lento el corazón, una bradicardia. Entonces, bueno, mi vida era un caos. Un caos. Yo tengo hijas muy pequeñas, entonces, bueno, el cannabis entra en mi vida ahí,
posteriormente hacer tratado de mi lupus con la medicina alopática, porque eso siempre lo aclaro porque me llaman o me escriben muchos pacientes con lupus. Yo traté el lupus, salí de esa recaída y bueno, la colita de lo que queda después es una depresión muy severa por lo que quedó, ¿no?, de mí, siendo una médica muy activa, mamá, bueno, de repente me encontré en una cama sin poder hacer nada y bueno, es durísimo. Y mi hermano, que había ido a investigar a Canadá sobre el uso medicinal del cannabis, me acerca cannabis, pero medicinal, y realmente yo, bueno, mi experiencia personal, lo que siempre digo es mi experiencia, me mejoró al 5.º día de consumir el cannabis, mejoró mucho mi calidad de vida. Mi problema más importante es... En ese momento que empezaste bajo la prescripción del cannabis, ¿estabas con convulsiones en esa época? No, ya eso había pasado. No. ¿Y los síntomas que vos notaste que mejoraron, de qué tipo eran? Y en realidad yo puntualmente tenía un estado depresivo muy importante, por ahí tenía ideas suicidas que son parte de la problemática del estado de depresión. Entonces, bueno, lo que no lograba mucho era conciliar bien el sueño, porque estaba con una angustia muy importante, y esa no conciliación del sueño, no poder descansar bien, hacía que por ahí yo, en episodios anteriores, se había asociado mucho las convulsiones a no descansar bien. Uh-huh. Entonces, lo que hizo el cannabis en mí es logró un sueño mucho más reparador y mejoría del estado de ánimo. Yo descansaba bien, entonces me despertaba muy bien. En eso lo noté y lo sigo notando. ¿Y eso lo notaste ya el 5.º día de que comenzaste, digamos, a aceptar la prescripción? Exacto. ¿Te resultó sencillo? ¿Lo hiciste confiada? Porque muchas veces, viste, yo no sé si te ocurre, pero a los pacientes, cuando se les prescribe un medicamento, inmediatamente empiezan a recorrer en el prospecto todas las advertencias que hay en cuanto a efectos adversos, y por ahí te llaman al otro día y te dicen: doctor, ¿usted leyó lo que dice en el prospecto? ¿Te pasó en algún momento tener algún tipo de inseguridad respecto de lo que ibas a consumir o realmente estabas tranquila? El tema es que yo tomaba 18 pastillas por día, ¿no? Es como que algo más, o sea, si algo podría ayudar un poquito más, cuando uno está así en ese estado, creo que si te aportan un poquito de mejor de calidad de vida, como que lo aceptás. Y más que venía del lado de mi hermano, ¿no? Claro. Yo creo que más por eso, porque venía del lado del afecto. Y también yo sabía todo lo que se había formado y había estudiado sobre cannabis. Tenía conocimiento de lo que había hecho él y había adquirido conocimiento en el transcurso de ese año. Bien. O sea que el miedo que puede llegar a tener un paciente el día de hoy, yo no lo tenía. Bien. Y además con el agregado de que tomaba muchas pastillas por día, o sea que una cosa más, como que no, la verdad no, ni me planteaba en ese momento si me podía generar algún tipo de malestar. Porque yo sabía desde el conocimiento médico que no tiene mucha toxicidad. Tiene contraindicaciones específicas y una de las contraindicaciones que podría llegar a tener son las alucinaciones, pero en ese momento que yo lo empecé a tomar no las tenía, y además que se había advertido que las alucinaciones podían ser secundarias a uno de los anticonvulsivos que estaba en altas dosis. Bien. Entonces, al bajar esa medicación, yo dejé de tener alucinaciones. Entonces, avanzaste en esto de estar bajo la prescripción del cannabis, pasaste el 5.º día, ¿y qué ocurrió de ahí, digamos, en adelante? ¿Notaste que te ha estabilizado realmente, digamos, en torno a la enfermedad respecto de lo que eran los años previos? Bueno, hay dos aspectos. La enfermedad se me estabilizó por el tratamiento con inmunosupresores, que yo recibí muchos y se me estabilizó, y también porque yo estoy sin ejercer la medicina ahora actualmente, trabajo como médica auditora, o sea que el estrés mío, el nivel de estrés tuvo que bajar a lo máximo que podía, al mínimo que podía, y en realidad yo no puedo decir que, como no me expongo a las situaciones de estrés, o cuando veo que hay unas situaciones de estrés, yo todavía no puedo decir cómo sería tener una vida como tenía anteriormente, ¿no? Pero bueno, sí puedo decir que tomo mucha medicación menos, incluso bajé los anticonvulsivos, que eso fue pidiéndole permiso a mi neuróloga.
¿tá? Porque eso también hay que tener en cuenta. Uno tiene médicos que hay que respetar y que ellos tienen que ser consultados. En ese momento fue consultada mi neuróloga y con mucha humildad mi neuróloga dijo que desconocía el tratamiento con cannabis, pero si yo quería, podía implementarlo y que veríamos en el transcurso qué pasaba, ¿no? Y bueno, fue así y se vio que ella pudo ir bajando cada vez más los anticonvulsivos y hoy en día estoy con uno, así que realmente cambió todo. Y ahora que el cannabis comienza a mostrar efectos beneficiosos en grupos de pacientes, vos acabás de comentar el tuyo, hay otros grupos de pacientes que también han encontrado beneficios en el cannabis, ¿no? Sí, los pacientes con Parkinson, los pacientes con HIV, los pacientes con dolor y cáncer que nombré con anterioridad, los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, los pacientes con esclerosis múltiple, los sobre todo porque son presentaciones en niños, ¿no? Las convulsiones refractarias. Hay un montón de patologías y dolores, pero bueno, justamente es como usted dice, la evidencia científica que por ahí se exige con una molécula que estuvo prohibida un montón de tiempo no se puede conseguir. La idea es que, bueno, con esta ley podemos hacer estudios que se exigen a una molécula para que sea de uso medicinal. Bien, entonces la incursión del medicamento avalado por una ley, que fue una ley peleada, ¿tuvieron que trabajar mucho por esta ley? Y la verdad que sí, hubo que trabajar, pero con la fluidez que salió la ley, creo que nada en la Argentina se ha logrado tan favorablemente con una unanimidad de votos, tanto en diputados como en senadores. Fue increíble. Pero bueno, fue increíble, no sé si es tan increíble, porque cuando uno ve las mamás de los niños con tanto dolor, las mamás de los niños que convulsivan, los autistas, yo creo que a un paciente, a un dolor, es muy difícil decirle que no. Contanos, porque yo sin poder interpretar todavía las movidas de cada uno de los actores, veo que la industria farmacéutica ya se empieza, digamos, a posicionar en torno, digamos, a la producción de cannabis. ¿Cómo viene la cosa? A ver. Justamente acá la industria farmacéutica como que está dejada de un lado. Se hizo una ley que el que se va a hacer cargo de todo va a ser el Estado. Ajá. Se luchó por eso, más que todo. Nosotros como docentes de la facultad, lo que queríamos era que se lograra la molécula con los mejores estándares de calidad, pero sí puede colaborar el día de mañana. No voy a decir que la industria farmacéutica no va a colaborar y va a tener que ser parte, pero en un inicio, si se pudo hacer todo lo que se hizo con cultivadores solidarios y se logró que los pacientes mejoraran, yo creo que el Estado está más que lo puede lograr el Estado solo, no está capacitado. Tenemos muy buenos investigadores, tenemos muy buenos centros científicos como para poder lograr la molécula que se necesita para cada paciente. Bien. Lo que no se logra, el Estado en la ley contempla que sea importado, que es el caso del aceite Charlotte Web, que se conoce específicamente las concentraciones que tiene el aceite y se determina que es para determinadas enfermedades. Entonces, este caminito de hormiga que se hizo fue siempre con estudios y evidencia que hay en el mundo. Esto no es que nosotros, porque parece que esto es innovador para la Argentina, sí, pero en realidad en el resto del mundo hay países que hace años que ya utilizan la marihuana medicinalmente. Entonces, no es que no hay evidencia científica. ¿En mismas patologías? En las mismas. Mirá vos. En las mismas. Y no es que no hay evidencia científica. Por eso, por ahí cuando se exigía la evidencia científica, decíamos, ¿de qué estamos hablando? En el mundo hay evidencia científica hace muchos años. Bueno, se exige y se va a demostrar y se va a hacer todo lo que tenga que hacerse necesariamente, pero el punto es, como médico, si uno se sienta, ahora que tenemos internet y que tenemos llegada a todo, busca y encuentra que hay evidencia científica en cada una de las enfermedades. La única que no hay evidencia científica, que le decimos que hay evidencia de mamá, es en el autismo. Pero el autismo en sí es una enfermedad que no se sabe cuál es la causa, que no hay conocimiento. Entonces, ese es el punto. En ese agujero que entramos es algo que va a ser la evidencia de las mamás. Y la que sí hay evidencia, y hay un estudio que se llama el estudio Compact, que es de Canadá, es en enfermedades crónicas, como el cáncer
y el dolor, y en la fibromialgia, que es una enfermedad que ahora se conoce mucho más y que hasta se descubrió que la causa, la fisiopatología de la enfermedad es el sistema endocanábico, que es el sistema que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo, el menos que funcionaría, el menos en esos pacientes generaría dolor. O sea que hasta eso, hay fisiopatología o causa de enfermedad que ya se conoce, que es este sistema que tenemos dentro del cuerpo, que está en menos, y bueno, aportándole la sustancia de forma externa, se mejoran mucho los síntomas. Sí, el recorrido fue despacito, paulatino, se fue entendiendo, fueron comprendiendo las necesidades del dolor, porque nosotros decimos la palabra dolor, pero no el dolor orgánico, el dolor, las personas que tienen dolor en el alma por alguna enfermedad. Eso está contemplado dentro de los cuidados paliativos. Bien. Yo soy médica paliativista también. Uh-huh. Entonces, eso creo que el Estado lo comprendió muy bien desde ese lado, porque no hay persona, creo yo que no hay nadie que no haya sido atravesado por el dolor, entonces fue comprendido desde ahí. Y de ahí yo creo que va de a poquito. Algunos piensan que la ley es pobre, que le faltan cosas. Bueno, sí, puede ser, pero bueno, de a poquito vamos a ir avanzando y agregándoles cosas, porque por ejemplo el autocultivo no está contemplado. Que el autocultivo, para que por ahí la gente no entiende, es... Hasta ahora aportaron los cultivadores solidarios la marihuana o el cannabis para hacer el aceite que se usa de forma medicinal. La ley dice que el que va a aportar ahora en su totalidad es el Estado. Pero hay tanta demanda, porque yo nombré todas las patologías y hay algunas que me quedaron afuera, que demandan el uso de cannabis medicinal como herramienta complementaria a su medicación de base de cada paciente. Entonces, es tanta la cantidad de gente que por ahí el Estado no alcanza a la demanda. Entonces, habría que haber una transición en la cual los cultivadores solidarios sean incorporados, cubiertos por el Estado y asesorados para que puedan aportar el aceite hasta que el Estado llegue a cubrir todas las necesidades. Mariela, te agradecemos el hecho que nos hayas acompañado. Ojalá que la gente nos acompañe siguiendo esta visita al canal de YouTube, particularmente en esta entrevista, porque si hay temas que merecen difusión son estos. A veces te digo, la difusión no es nuestro hecho primordial. Es decir, si vamos a hablar de Praga y suben 150, 200 personas, para mí está fantástico y estoy contento. Pero creo que con un tema como este lo tiene que conocer mucha gente. Así que vamos a hacer todo lo posible para darle difusión a esta nota. Y las puertas de Ecocity quedan abiertas. Muchísimas gracias.